Tras el intenso periodo transcurrido en el Vaticano entre la muerte del Papa Francisco y su elección como sumo pontífice, ha llegado el momento de un merecido descanso para el Papa León XIV, que él va a tomar en la residencia tradicional de Castel Gandolfo, enclavada en las ventiladas colinas de los Castelli Romani. Se dice aquí en Roma que León XIV ha confiado con sus más allegados su deseo de recuperar fuerzas para poder enfrentar mejor la situación eclesiástica que él espera a su regreso en el Vaticano. ¿Y quién podría no comprender esta necesidad en una situación tan objetivamente compleja? ¿Qué le espera al Papa a su regreso? Buenos días, soy Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. En este canal encontrarás noticias y comentarios semanales sobre la situación en la Iglesia. Suscríbete al canal e invita a tus amigos a hacer lo mismo. Mantente informado directamente desde Roma sobre lo que está sucediendo en la Iglesia. Te pido también que apoyes económicamente el canal para que pueda llegar a un mayor número de personas. Puedes hacer tu donación online en el enlace indicado aquí abajo. Muchísimas gracias con todo el corazón. Para todos aquellos que ayudan a este canal, es celebrada cada mes una Santa Misa en Roma. Si bien hay noticias alentadoras, muy alentadoras, como el resurgimiento de la fe entre los jóvenes en varios países, ya hemos hablado de esto, lamentablemente también hay demasiadas noticias alarmantes. Esta última semana las noticias no buenas han llegado sobre todo de Alemania. ¿Qué pasa esta vez? Les leeré algunos extractos de un largo reportaje de la EWTN, Eternal Word Television Network, sobre el enfoque de la cuestión LGBT presentado por Monseñor Heinrich Timmerweres, arzobispo de Dresde-Meißen. Él afirma, y cito, «La Iglesia debe cambiar sus enseñanzas, es decir, desarrollarlas y profundizarlas. La enseñanza es la expresión de un mensaje, y el mensaje y la vida concreta deben ir de la mano. Todo el resto conduce a la división». Cierro citación. Así, otro prelado se une a las filas de los activistas dentro de la Iglesia que quieren cambiar la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica sobre la conducta sexual y específicamente sobre la conducta homosexual. En una entrevista con Herder Correspondence, Monsieur Timmerweres afirma que no se trata de reescribir la historia de la creación narrada en el libro del Génesis, en la Biblia, sino de repensarla. Yo no sé con ustedes, queridos oyentes, pero yo no entiendo la diferencia entre reescribir y repensar. Monseñor Timmerweres se refiere sin duda a la frase varón y mujer Dios los creó. El progresista alemán no solo pretende legitimar la ideología LGBT clásica, sino también ampliar la aceptación de toda la ideología de género y la ideología llamada queer, es decir, aquellas personas que no se identifican con ningún género definido, que ni siquiera reconocen el concepto mismo de identidad sexual binaria revelado en la Biblia, en el libro del Génesis, cuando dice justamente varón y mujer Dios los creó. Más adelante, Monsieur Timmerweres añade que, y dice, hoy tenemos una nueva forma de liberación, nuevas perspectivas, y debemos expresarlas con nuevas imágenes y permitir que la gente las vea de una manera nueva. Debemos pensar en una manera nueva y aceptar, oigan bien,
aceptar que tenemos pioneros en las ciencias humanas a quienes la Iglesia debe seguir. Cierro comillas. Es decir, según él, la palabra de Dios debe seguir a los pioneros de las ciencias humanas, quienes, comento yo, discuten continuamente entre sí, contradiciéndose constantemente. ¿Comprenden las dificultades que el Papa León o cualquier autoridad eclesiástica que realmente desee enseñar el magisterio perenne de la Iglesia enfrentará cuando tendrá que tomar en manos estas teorías ultraprogresistas que subordinan la revelación a las ciencias humanas? El obispo de Dresden-Meißen concluye su reflexión protestando contra quienes llaman ideología las muchas diversidades de género. En su opinión, esto es simplista. Dice, en esto también deberíamos escuchar a los infalibles hombres de ciencia. Quiere decir, el obispo son las ciencias las que deben guiar la Biblia, no al revés. De parte suya, el obispo Peter Kohlgraf de Maguncia se une al debate defendiendo las mismas teorías. Él relativiza los pasajes de las Sagradas Escrituras sobre la homosexualidad, reduciéndolos a una mera visión de la época, una visión por lo tanto anticuada, para someterlos una vez más a los últimos descubrimientos científicos. En un popular programa de radio, Monseñor Peter Kohlgraf afirma que, y cito, no se pueden simplemente derivar verdades eternas e intemporales de los pasajes bíblicos sobre la homosexualidad, porque hoy en día, oigan bien, hoy en día la teología basada en la ciencia es significativamente más avanzada. Cierro comillas. ¿Entienden? La Biblia, según este obispo, no tiene palabras de vida eterna, pero la ciencia sí. Pero no termina allí, hay más todavía. Otra noticia siempre de Alemania, esta vez proporcionada por la Catholic News Agency, se refiere a un escandaloso panfleto titulado Visiblemente reconocido, la diversidad de las identidades sexuales, cuyo objetivo es abordar la cuestión de género en las escuelas católicas de Alemania. Parece que tras la comunión para los divorciados vueltos a casar, tras las parejas del mismo sexo bendecidas en las iglesias, tras la reconfiguración de la propia iglesia como si fuese una especie de parlamento democrático, que es esto lo que el proceso sinodal quiere, la última objeción de los obispos alemanes sea la ideología del género. La Catholic News Agency aclara que los obispos no han adoptado oficialmente el controvertido folleto, a pesar que fue elaborado por un equipo editorial dirigido por el obispo auxiliar de Essen, Monseñor Ludger Scheppers, con la intención específica de servir como complemento a un documento oficial de la Conferencia Episcopal Alemana. En cualquier caso, el folleto se presenta más bien como una petición de algo que la Iglesia aún no ha implementado, ya que, se queja el folleto, hasta ahora la Iglesia reconoce solo 2 géneros. Esto sería el fruto más avanzado del camino sinodal alemán, que a este punto se está demostrando ser increíblemente radical. En resumen, este folleto está destinado a avivar aún más el debate que está cobrando fuerza justo en estas semanas en Alemania. Pero hay más todavía. Un contundente artículo del conocido vaticanista británico Edward Penting nos informa que la Arquidiócesis de Hamburgo también ha emitido directrices para la educación sexual infantil en las escuelas católicas de la diócesis. Esto pone una presión tremenda en la conciencia de los padres de familia, que se encuentran en lo que el artículo llama una trampa mortal. De un lado,
no pueden dejar de enviar a sus hijos a la escuela, que en Alemania no está permitido. Lo que en cambio en los países anglosajones se permite es el homeschooling, quiere decir la educación en casa bajo la responsabilidad de los padres. Eso no existe en Alemania. Por otro lado, los padres tienen que pagar los impuestos a la iglesia alemana, el llamado Kirchensteuer, que financia las escuelas católicas donde se enseña la ideología de género. De lo contrario, no podrían recibir los sacramentos. El corresponsal del Vaticano, Edward Pentin, consultó a representantes de familias católicas, quienes le informaron que estas directrices sobre la educación sexual en las escuelas católicas de Hamburgo son producto del infame camino sinodal alemán. Añaden que esperan en la intervención del Papa León XIV, porque de lo contrario sus hijos se verán obligados a ser adoctrinados en la agenda LGBT, travestismo, identidades sexuales no binarias y todas estas abominaciones. Sin embargo, para el vicario general de la diócesis, Monseñor Geisler, todo esto debe verse, dice, como una justicia con base científica. Siempre esta bendita base científica. En lugar de enseñar estos horrores, Monseñor Stefan Hesse, el obispo de Hamburgo, debería ocuparse de su diócesis, que está en bancarrota financiera, sin seminaristas. El año pasado no han ordenado ni siquiera un sacerdote. Pero esto parece que no le llama la atención al obispo. En cambio, él pide a la iglesia, y cito, un enfoque más abierto a la sexualidad y la reclasificación teológica del tema de la homosexualidad. Cierro comillas. En lugar de preocuparse por el declive de las vocaciones, le preocupa lo que uno de sus portavoces llamó educación pionera y con visión del futuro. Pero yo me pregunto, ¿de qué futuro estamos hablando? Edward Pentin cede de nuevo la palabra a los angustiados padres de familia católicos. Ellos declaran que las directrices de la diócesis de Hamburgo forman parte de la llamada educación sexual integral, basada en los trabajos del profesor Uwe Zillert, profesor emérito de Ciencias Sexuales en la Universidad Christian Albrecht de Kiel. Él es el fundador del programa alemán de educación sexual. Pues bien, Zillert fue discípulo del difunto profesor Helmut Kendler, conocido defensor de la pedofilia, figura central de una red de abuso pedófilo, a pesar de ser el creador de la educación sexual emancipadora, hoy muy difundida en Alemania. Por lo tanto, ustedes ven un programa de educación sexual en la diócesis de Hamburgo basado en los trabajos de uno que es discípulo de un pedófilo. Dios nos guarde. Y yo me pregunto, ¿se llegará a proponer incluso la pedofilia? Afirma la conocida socióloga católica Gabriele Kubi. Esta nueva moral sexual que está ganando terreno en la Iglesia Católica Alemana es una recaída en la barbarie del paganismo. Cierro comillas. De su parte, añade Hedwige von Beverförde, fundadora de la Demo für Alles. Y cito, si Roma quiere realmente combatir el abuso infantil, es necesario detener las ideas que destruyen la inocencia de los niños. Cierro comillas. Un gran problema para el Papa León. Queridos amigos, no olviden de darle un me gusta a este video y a compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que pueda llegar a un mayor número de personas que puedan mantenerse al día con lo que está sucediendo en la iglesia directamente desde aquí, desde Roma.
También les pido que apoyen económicamente el canal. Pueden hacer una donación en el enlace indicado aquí abajo. Muchísimas gracias. Para todos los que colaboran con este canal se celebra una Santa Misa cada mes en Roma. Y nosotros nos vemos la próxima semana siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.